tardes, les saludo con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo en este día hermoso, hermoso, hermoso. Primeramente quiero bendecir a la ciudad de Encarnación, ¿verdad? Porque ha tenido su aniversario y verdaderamente creo que son 402 años de aniversario. Y les felicito, Encarnación, por tu aniversario, porque verdaderamente es una tierra hermosa, una tierra donde vierte la leche y la miel, donde hay bendición, donde hay abundancia. Y verdaderamente todas las personas paraguayas que me escuchan, que están escuchando esta programación o viéndola, siéntase bien bendecido y bien homenajeado de que su tierra es una gran bendición para muchos de los que somos extranjeros. Le damos gracias al Señor por esta tierra hermosa. Y bueno, también quiero saludar a todas las oyentes y todas las mujeres valientes que siempre nos están viendo, que nos están escribiendo. Hemos estado tratando nuestro tema de la iniquidad, ¿no? Y dimos ya nuestras clases, y la semana pasada, el domingo pasado, fue la última parte de nuestro tema de la iniquidad. Y obviamente hemos estado diciendo que si cualquiera de ustedes, las personas que realmente quieren tomar este curso, es un curso de 5 semanas, 1 hora por semana. Tienen que obviamente contactarse conmigo por Facebook o por el WhatsApp, que muchas personas ya tienen mi WhatsApp, y ver cómo pueden llegar a hacer el curso. Son 5 semanas, pero son 5 semanas de gran victoria, de gran bendición. Ustedes aquí han podido escuchar los testimonios de las mujeres que han estado tomando estos cursos, y tenemos otros testimonios obviamente en otras ciudades. Estamos también haciendo los cursos por Skype. Empezamos la semana pasada a hacer los cursos por Skype y también está siendo de gran bendición. Entonces, y para los que no pueden ir o tomar el curso así tranquilamente, también lo tenemos por YouTube. Tenemos las clases, 9 clases tenemos, y puedes tomarlo por YouTube y realmente va a ser una bendición para tu vida. Bueno, hoy comenzamos otro nuevo curso. Aquí estamos entrenándonos. Yo creo que verdaderamente cuando nosotros entendemos que nosotras somos mujeres llamadas a hacer cosas grandiosas y poderosas en nuestra vida, y no simplemente a estar ahí como que ya está, ya lo alcancé todo. Nosotros hemos sido llamadas para ser victoriosas en Cristo Jesús. Y nuestro nuevo entrenamiento, y yo le llamo un entrenamiento porque siempre siento que es un entrenamiento que le estoy dando a otras personas, se llama Conociendo a tu enemigo. Y la razón que yo hice este entrenamiento es más, escribí un manual que lo tengo acá, y es un manual el cual yo he estado dando lo básico de verdaderamente conocer a tu enemigo. Hay personas que me han estado preguntando acá cosas como que si los demonios realmente existen, que por qué los evangélicos siempre están diciendo, reprendiendo demonios y diciendo los demonios esto, los demonios son aquello, y cuál es la diferencia entre los ángeles caídos y los demonios. Entonces vamos a estar mirando, cada domingo vamos a estar dando una parte, pero para entender cómo trabaja el ámbito espiritual, para entender realmente cómo trabajan los demonios y si son reales y si verdaderamente este mundo espiritual existe o no existe, primeramente tenemos que entender algunas cosas que Dios nos ha dado a nosotros como armas para nosotros poder lidiar con el ámbito espiritual y lidiar contra las acechanzas del enemigo, como dice la palabra de Dios. Entonces vamos a estar aprendiendo juntos. Mira, yo te quiero decir algo. Lo que yo enseño aquí, o lo que enseño por medio de internet o por medio de Facebook o lo que sea, yo también estoy aprendiendo muchísimas cosas, porque nosotros, la palabra viene revelada para nosotros primero, para que nuestra vida se enderece, se alinee, para nosotros poder ayudar a otras personas, porque qué incómodo es, ¿verdad?, tratar de ayudar a otra persona cuando tú misma, tu hogar o tu vida está en un desorden tan terrible. Es como cuando tú eres el líder en una congregación, o el líder en una célula, como le llaman, o una casa de paz, como otros tienen, o reuniones en casas. Entonces tenemos líderes que no están capacitados para realmente ser líderes,
que nunca han entendido el ámbito espiritual, ni nunca han entendido de qué, o sea, si existen los demonios, si no existen y cómo funcionan. Entonces empezamos a vivir vidas rituales y religiosas haciendo todo por lo que otro nos dijo o por lo que otro nos enseñó. Y entonces ahí es donde nosotros fallamos. ¿Por qué? Porque nosotros no nos educamos, porque no buscamos la palabra de Dios, porque creemos todo lo que nos dice. Yo muchísimas veces les he dicho a todas las mujeres, digo, aún lo que yo te digo, escudriñalo, aún lo que yo te enseño, búscalo en la Biblia a ver si está alineado con la palabra de Dios, porque Dios nos ha llamado dice la palabra de Dios que muchos padecen por causa de la ignorancia. Y la ignorancia es como vivir en tinieblas. ¿Y quién nos da las tinieblas? El enemigo, ¿verdad? El enemigo pone tinieblas para que nosotros no sepamos la verdad y la verdad no nos haga libre. Entonces tenemos que entender que todo esto del cristianismo es un proceso, es un estilo de vida, no es solamente un domingo o un miércoles en la semana recibiendo un estudio, ya está todo. No, tú como ser humano, tú como hombre o mujer de Dios, tienes que educarte, tienes que saber el porqué de las cosas. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo alinea esto a la palabra de Dios? Porque por la ignorancia de muchos es que el pueblo está padeciendo cosas terribles, estamos cometiendo una de errores tremendos. He tenido que ver a muchos líderes decir, bueno, yo voy a ver lo que el Espíritu Santo me dice y eso es lo que voy a hacer. Y todo eso está bien, el Espíritu Santo quiere revelarnos nuevas cosas y nos da nuevas cosas, pero qué mejor cuando tú estás alineada con la palabra de Dios. Qué mejor, la palabra, es más, en la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es la espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, parte el alma, o sea, llega hasta allí y hace el efecto para lo cual es enviada. Pero si yo como cristiana, como mujer guerrera o como líder o como simplemente una oyente que voy a la congregación, no conozco cómo funciona el ámbito espiritual, entonces yo nunca voy a entender y siempre voy a estar, número uno, criticando todo lo que otros hacen, como que de la forma que echan demonios o no los echan. Otro, voy a decir, los demonios no existen porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz y yo no tengo que preocuparme, o no me mencionen el diablo, como muchas personas cuando les vamos a hablar de la guerra espiritual y dicen, ay, no, por favor, a mí no me mencionen el diablo, yo no tengo nada que ver con él, los demonios no existen, punto, ya solamente creo en Cristo Jesús. El diablo le conviene que tú digas todas esas cosas. ¿Por qué? Porque entonces tú puedes vivir en tinieblas el resto de tu vida siendo agobiado, acusado, de formas terribles y no sabes cómo defenderte. Entonces vamos a aprender juntos verdaderamente si este mundo espiritual existe, por qué existe, cuáles son algunos de los nombres de estos demonios y cómo combatir esto, si realmente tenemos que hacerlo de un formato religioso, de pegar un montón de gritos, saltar y gritar en el oído de las personas, o realmente simplemente tenemos que tener una autoridad delegada por Jesucristo para poder reprender estos demonios. Y yo lo digo porque muchas veces nosotros vemos aún en YouTube hay muchísimos videos donde nosotros podemos ver pastores gritando o mujeres de intercesión gritando en el oído a las personas, así, moviéndolos, estrujándolos, y dicen, bueno, pero es que así van a salir los demonios. No, nada que ver. El mundo espiritual no trabaja por lo que tú haces, sino por la autoridad que hay en ti, que es Jesucristo dentro de ti, y que es el nombre, sobre todo nombre, donde dice la Biblia que se doblará toda rodilla y confesará que Él es Dios. Entonces, si tú no conoces tu autoridad, no conoces cuáles son los dones espirituales que Dios te ha dado, porque esas son como tus armas, no conoces qué es la oración y qué es el ayuno, entonces siempre vas a estar tuerta, muda, coja y de todas las maneras, pero nunca vas a estar en el orden en el cual Dios te ha llamado, ¿ok? Entonces nuestro tema se llama Conociendo al Enemigo, y hoy vamos a ver un poquito qué necesitamos entender para esto, y vamos a ver, necesitamos estar primeramente firmes en nuestra salvación. Esa es una de las primeras reglas. ¿Qué es realmente la salvación?
La salvación es simplemente declarar una palabra: Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador, ya está, y eres libre. Ok. Cuando una persona tiene la salvación, esto quiere decir que ha recibido a Jesucristo en su corazón como su Salvador. Quiere decir que has desentronado todo otro Dios, todo lo otro que ha estado en tu corazón, y Jesucristo pasa a ser el Rey absoluto de tu vida. Y la palabra de Dios nos enseña que si confesáramos nuestros pecados delante de Dios y pidiéramos perdón, entonces que Él nos daría esa salvación para nuestra alma. Ahora, muchas personas dicen, que me han preguntado que si la salvación se pierde. La salvación, una vez que tú eres salvo, salvo eres, ¿ok? Tienes salvación porque aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, has entronado a Él en tu corazón. Después de eso, obviamente, viene un proceso donde tú tienes que, obviamente, ir a una congregación. ¿Por qué tienes que ir a una congregación? Porque en una congregación vas a poder entender la palabra de Dios, porque te vas a poder llenar. Porque recuérdate, una vez que tú aceptas a Jesucristo, tiene que haber un proceso en tu vida, un proceso de liberación y un proceso de sanidad interior. ¿Por qué? Porque venimos como venimos. Estamos en tinieblas por mucho tiempo, hemos hecho un desastre con nuestra vida, hemos pecado, otros han matado, otros han mentido. O sea, pecado es pecado delante de Dios. Porque hay muchas personas que dicen, pero el pecado de Juanita es peor que el pecado de Pepita. No, pecado es pecado, sea que tú hayas matado, o sea que tú hayas mentido o adulterado, es pecado delante de Dios. No es muy grande, no es muy pequeño, es pecado y punto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vienes a los pies del Señor y te dicen, hermano, hermana, usted quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, no es simplemente yo lo voy a recibir porque me obligan a recibirlo. Hay personas que han sido obligadas porque viene una mamá o una compañera o un esposo, una esposa, y le dice, vamos, pasa al frente y haz la oración de fe. ¿De qué vale hacer una oración de fe que no la haces con el corazón? La palabra de Dios dice, este pueblo de labios me alaba, mas mi nombre no está en su corazón. ¿Por qué? Porque solamente hiciste una repetición. Sí, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y ¡pam! Pero no entiendes el significado de lo que es aceptar a Jesucristo en tu corazón. No entiendes en tu corazón de que una vez que tú haces esta oración de fe, estás diciéndole al mundo chao. Le estás diciendo a tu pecado, yo ya no te quiero más, ya tú no vas a estar entronado en mi vida, ya tú no me vas a conducir, a fornicar, a adulterar, a mentir, a matar o lo que sea que haya sido tu pecado, sino que ahora voy a empezar a caminar de una forma correcta y bien. Obviamente eso no va a pasar de la noche a la mañana. Aunque te hagan una liberación inmediata en ese segundo, hay un proceso que cada ser humano tiene que pasar. Es como cuando tú vas a un doctor y te tienen que hacer no sé, quitar un cáncer, estripar un cáncer. No solamente te vienen y te estripan el cáncer y te dicen váyase a su casa. Es un proceso de sanidad, de ver si realmente todo el cáncer fue quitado, si no quedaron secuelas, cómo tú reaccionas a la medicina. Es un proceso. Bueno, este mismo proceso está cuando nosotros recibimos la salvación, cuando verdaderamente con nuestro corazón decimos, Señor, tú eres el Rey de mi vida. Yo te declaro enfrente de todas las personas porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para mi vida. Y una vez que tú haces eso, empieza el proceso de liberación y de sanidad. Entonces, primeramente tenemos que haber sido personas, para entender el ámbito espiritual, tenemos que ser personas que hemos recibido la salvación por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿ok? Porque la palabra de Dios dice que si tú negares a Jesucristo aquí en la tierra, Él te va a negar delante del Padre en los cielos. Entonces me preguntan, ¿y eso quiere decir que tengo que cambiarme de religión? Nada, la relación con Jesucristo no tiene nada que ver con una religión.
La religión es algo que el hombre ha implantado o que dice, bueno, la religión católica o la religión evangélica o los testigos de Jehová o los mormones. O sea, tenemos un montón de cosas que ni siquiera son las que Dios ha declarado para nuestra vida. Entonces, primeramente es reconocer a Jesucristo. ¿Por qué reconocer a Jesucristo y no solo a Dios? Personas dicen, ok, no, pero en el nombre de Dios. No, no es en el nombre de Dios, porque bíblicamente la palabra dice que todo lo que tú pidieras en el nombre del Hijo, que es Yeshua HaMashiach, es su nombre original, Jesús de Nazaret, entonces se te concederá. Entonces también dice la palabra que el único mediador entre nosotros y Dios, ¿quién es? El Hijo. ¿Por qué el Hijo? Porque fue el único que murió en la cruz por nosotros, porque fue el que vertió sangre en la cruz del Calvario y se llevó ¿qué? Nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestras rebeliones y todas estas cosas. Entonces, por medio de Jesucristo es que nosotros recibimos la salvación, y dice la Biblia que no hay salvación fuera de Él. No, algunas personas me dicen, no, pero yo sé que yo tengo la salvación porque la Virgen María me ayuda, porque la Virgen del Carmen, la Virgen Guadalupe, el santo no sé qué, San Lázaro y un montón de cosas que la gente atrae hacia ellas. Entonces la gente cree que todos estos son los mediadores entre nosotros y Dios. Y la Biblia católica, como la Biblia cristiana, nos habla específicamente que el único, no dice quizás, dice el único mediador, una persona que interviene, que dice que Él está a la diestra de Dios Padre, interviniendo por nosotros, ¿ok? Por eso Él en la palabra, en el libro de Juan escribe, yo hago lo que mi Padre me dice que haga, y le dice al Padre, Padre, todos los que tú me has dado, ninguno se ha perdido, obviamente, ¿por qué? Porque ha estado bajo la cobertura de Jesucristo. Por eso ni la Virgen María, ni ninguna otra virgen, que hay montones de nombres, pero realmente es una sola virgen, la Virgen María, que es la madre de Jesucristo, que fue usada por medio del Espíritu Santo para concebir, para que diera a luz a Emmanuel, Dios con nosotros, Jesucristo. Pero no debe de ser venerada, no debe ser idolatrada, porque ella también está en la espera para estar delante de la presencia de Dios. Mucha gente dice que ella ya está en el cielo, que está, no, porque ella muere antes que Jesucristo ascienda a los cielos. Y eso puede investigarlo usted, si usted es una persona teóloga, una persona que le gusta métase todo eso y usted se va a dar cuenta. Esto lo estoy dando básico para las personas que puedan entender y comprender hoy, porque muchas personas tienen una religión y han tenido una religión generacional. ¿Qué es una religión generacional? Mi abuela era católica, mi madre es católica, ahora yo soy católica y mis hijos son católicos. O mi abuela era evangélica, ahora el otro es evangélico, y no trabaja de esa forma. Cuando tú no conoces la verdad, vas a seguir viviendo en tinieblas. Cuando tú no conoces el porqué, la razón de la Biblia, quién escribió la Biblia, por qué la escribieron, cómo fue eso, vas a seguir viviendo en tinieblas, ¿ok? Entonces eso es lo que significa la salvación. La salvación no se pierde, pero cuando obviamente uno se va a salir del camino, cuando ya no quiere saber nada de Dios, cuando no quiere saber nada de Jesús, que dice, la Biblia dice que el único pecado, el cual no es perdonado, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es negar a Jesucristo como su Salvador. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que cuando Jesús ascendió a los cielos, dice, os dejaré el Consolador, el cual os guiará a toda verdad, ¿ok? No nos dijo que nos va a dejar al San Lázaro, a Santo Pepito, a cualquiera que Él nos guiará, o la Virgen que nos guía a toda verdad. No, dijo que nos dejaría el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno solo, pero tienen diferentes funciones. Entonces, cuando entendemos eso, no nos volvemos locos, hermanos, por favor.
Ahora, una de las razones para que tú conozcas el enemigo, primero tienes que conocer tu identidad, quién eres y cómo vas a activar todo esto que Dios te da. Ahora bien, la otra dice, habiendo reconocido a Cristo como nuestro Salvador, no solo de labios, sino de corazón, ¿ok? Esto lo encuentras en tu Biblia en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. También dice perdonando a otros y a ti mismo. Esto lo vemos en Lucas 6:37 y Romanos 4:7 al 8. Ok, aceptaste a Cristo como tu Salvador. Lo aceptaste de corazón, no una religión, una relación con Jesucristo para conocer al Padre y al Espíritu Santo de Dios. Después de haber aceptado, tienes que empezar a pedir perdón. ¿Por qué? Porque el Padre Nuestro, que es la oración inicial que Dios nos dejó a todos, como no para que fuera un ritual religioso ni una repetición, nos la dejó como para que tuviéramos una guía. Dice, perdonaos unos a otros como Él nos ha perdonado. O sea, pedimos perdón, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, es ilógico o loco que tú creas en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no puedas perdonar a las otras personas ni perdonarte a ti mismo, porque la Biblia dice en el Padre Nuestro inicialmente, pero lo dice en toda la Biblia, que pidamos perdón y que perdonemos a los que nos ofenden. ¿Por qué hay que perdonar a los que nos ofenden o perdonarnos a nosotros mismos? Porque es un obstáculo. El no perdonar es como que tú tengas una roca muy grande en el camino y siempre estés tropezando con la misma piedra y no puedas llegar al siguiente nivel, no puedas llegar a donde tú quieres llegar, porque esa roca siempre está ahí. Entonces esa roca representa el corazón endurecido. Una persona que no puede perdonar, que se niega a perdonar, es una persona que tiene el corazón endurecido a causa del dolor, a causa del agobio, todo lo que ha sufrido en su vida. Y al sufrir estas cosas y al no perdonar, ¿cómo tú crees que Dios, el Padre, que es santo, ok, 3 veces santo, dice la Biblia, que es santo, te va a poder escuchar las peticiones y tus oraciones si tienes falta de perdón en tu corazón, si tienes ira? Porque si tienes falta de perdón vas a tener todo lo otro: amargura, ira, envidia, dolor, rechazo. O sea, podemos enumerar un montón de cosas. Entonces tú tienes que aprender a perdonar a los que te han hecho daño, a los que te ofendieron, a los que te dañaron. Muchas mujeres me dicen, pero pastora, es difícil perdonar. ¿Yo cómo voy a perdonar al hombre que me violó? ¿O cómo voy a perdonar a esa madre que siempre me rechazó y no quería estar conmigo? ¿O a ese hermano o a esa hermana que siempre fueron tan duros conmigo, tan malos? Mire, hermano, una de las cosas que el perdón hace, el perdón no es para ellos solamente. El perdón específicamente es para ti, para que tú primeramente hagas una cosa, seas obediente a lo que Dios te manda. Y segundo, para que tú puedas liberar tu alma de aquellas regiones de cautividad donde el enemigo te tiene preso y presa a causa de no poder perdonar, a causa de mantener ese enojo, ese dolor en tu corazón. Eso te llevará a cosas peores en tu vida. Te llevará a una vida llena de amargura, llena de dolor. Pelearás con todo mundo, no verás lo bueno en nadie, criticarás a todo mundo, murmurarás porque vives en una amargura terrible a causa de no perdonar. Entonces el perdón número 1 es para ti. Primero, porque estás obedeciendo a tu Padre, que es Dios, y segundo, porque tú necesitas ser libre, y después es para las otras personas. Y muchas personas me dicen, pero ¿qué si yo pido perdón y Juanita no me quiere perdonar? Se niega a perdonar. Es más, me dijo que yo no te voy a perdonar, que te perdone Dios, que es el que perdona los pecados. No importa si ella o Juanita o Juanito te dijo eso, lo que importa es la acción de tú pedir perdón para tu sanidad interior, para ti y para liberar tu alma de cosas futuras que pueden ser horribles para ti, ¿ok? Entonces vemos las dos partes, la salvación y ahora el perdón de los pecados. Ahora,
siendo libertados. En Lucas 4:18 o en 2 de Corintios 3:17 o en Gálatas 5:1 nos habla de la libertad a la cual Dios nos ha llamado. La palabra de Dios dice que Dios nos llamó a libertad y no a vivir otra vez bajo los yugos de esclavitud del pecado. Yo vivía o tú vivías bajo el pecado, bajo esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud? Una adicción. La esclavitud, la amargura tuya, el mal genio, o sea, tantas cosas que nos mantienen esclavas y esclavos. Entonces, cuando venimos a Cristo tiene que verse una diferencia. La palabra de Dios dice, por los frutos los conoceréis. Pero si yo soy una persona que vengo a Cristo, nadie ve ningún fruto en mí, no cambié, no pedí perdón, no hice, es más, sigo haciendo todo o peor, quiere decir que tú nunca aceptaste a Jesucristo realmente de corazón y quisiste cambiar. Porque a libertad nos llamó el Señor. Alguien que no ha reconocido o tenido un encuentro verdadero con Cristo, que no ha perdonado en su corazón, no puede ser un guerrero de Dios. Los demonios reconocen y saben quién eres tú y cuáles son tus debilidades. Entonces, una de las cosas es que a la iglesia, que somos nosotros, la iglesia no es el lugar donde tú vas. Eso es una congregación, un edificio donde nos congregamos. Pero la iglesia se nos llama a nosotros, los hijos de Dios. Si tú como iglesia no has recibido a Cristo bien, no has perdonado, no has pasado por un proceso de liberación, difícil es que tú vayas y reprendas y eches fuera los demonios de otra persona sin que tú vayas a ser tocado o tocada por esos demonios, porque ellos conocen tus debilidades. Y muchas personas me dicen, no, pero Jesucristo ya nos dio autoridad de echar fuera demonios y hacer todo esto. Sí, Él nos dio autoridad, pero ¿qué pasa? También hay un proceso de enseñanza donde tú tienes que saber cómo hacer las cosas para que no todo sea demonios, o no todo sea iniquidad, o no todo sea enfermedad, y tengamos un balance en nuestra vida. Amén. Ahora bien, esto es como un entrenamiento básico. Todo buen guerrero tiene que ser bien entrenado. Imagínate que en este día a ti te llamen a Irak a servir en el Army, no me acuerdo cómo se dice eso, en el Army. Y te llamen allí y tú tengas que servir y tú seas un guerrero, o sea, seas un soldado que no fuiste entrenado en lo físico, que no fuiste entrenado en tus emociones, que no fuiste entrenado en los estudios, o sea, que no pasaste por nada y te llaman y te dicen, ok, ve a servir a Irak como un soldado, y tú empieces a tirar con una arma dando al aire y no sepas dónde está el blanco. ¿Tú no crees que te van a derribar a ti y van a derribar los que están detrás tuyos? Bueno, así mismo un soldado de Jesucristo que no ha sido sanado, que no ha sido liberado, que no realmente no está en oración, en ayuno continuo, va a ser derribado por los demonios, va a ser derribado por las cosas que en la vida hay, porque hermano y hermana, sí existe el ámbito espiritual, sí existen los demonios, también como existe Satanás, como existe el diablo, o sea, todos tienen diferentes rangos, diferentes nombres, pero cuando tú no entiendes y no has estudiado, haces las cosas por hacerlas y verdaderamente cometemos errores gravísimos, gravísimos en nuestra vida, que nos puede llegar a costar hasta nuestra vida natural, nuestras finanzas, nuestros hijos y muchas otras cosas más. Amén. Ahora bien, vámonos a un tema musical y volvemos con el final de este entrenamiento de este día.
contigo, Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, Dios, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Ondas de amor para ti. Conduce Janet Moreno. Una canción de Marcos Barrientos, porque sé que en mi vida estás operando, ¿verdad? Tu perfecta voluntad, actuando en tu perfecta voluntad. Qué lindo es estar realmente bajo la voluntad de Dios. Realmente darle a Dios todo nuestro ser. Yo te digo una cosa, amiga, amigo, que escuchas o ves esta programación. Muchas veces nosotros como cristianos verdaderamente hacemos las cosas un poco más difíciles de lo que son. La palabra de Dios nos enseña que el yugo de Él es liviano de llevar. Y muchas veces nosotros nos afanamos tanto y queremos cargar más de la cuenta. Pero Dios nos está enseñando a que verdaderamente obtengamos sabiduría. No la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo te va a querer enorgullecer, ser más que otros. Pero cuando es la sabiduría de Dios, cuando Dios empieza a enseñarnos verdaderamente que el ser cristiano o el servirle a Dios no es simplemente llevar una cruz y caminar y que fuerte es todo, que hay momentos sí que uno va a pasar desiertos y momentos duros, pero también hay momentos gloriosos, también hay momentos de descanso, de refrigerio, de paz, donde tú dices, wow, Señor, ciertamente sé que lo hiciste tú, porque yo en mis fuerzas no hubiera podido hacer nada. Y nosotros por eso yo les invito a ustedes que se equipen, que así como un doctor, un cirujano de, no sé, de cualquier área, él cuando va y estudia, él se dedica a estudiar esa cirugía, quizás del corazón, quizás de los ojos, y él no va y hace otras cosas. Asimismo, nosotros como cristianos necesitamos entrenarnos. Nosotros necesitamos saber el porqué de las cosas y cómo es que funciona el ámbito espiritual. ¿Por qué quizás mi familia está bajo ataque? ¿Por qué si yo he llevado a mi hija o a mi hijo siempre a un doctor o a esto, siguen estando bajo ataque? Yo siempre les digo que cuando uno estudia, cuando uno se equipa bien, cuando lee la palabra de Dios, es como que se te cae una venda mágica de tus ojos y tú empiezas a ver la verdad y la verdad te hace libre y tú dices, Dios mío, ahora entiendo. Porque en la Biblia está todo está sobre las enfermedades, sobre las emociones, cómo vivir bien con los demás, sobre el matrimonio, sobre la familia. Pero nosotros cuando tomamos la Biblia como que es un libro religioso más y qué aburrido. Hay personas que me han dicho,
que cuando empiezan a leer la Biblia les da sueño y dice, ay no, qué aburrido, qué pesado es ese libro porque yo no entiendo nada de lo que está ahí. Claro, las personas que tienen vendas mágicas, las personas que están sus ojos cegados no van a entender lo grandioso y lo poderoso que es leer la palabra de Dios, que es entender el contexto del texto de la palabra de Dios. Y muchas veces a causa de no entender eso, Dios mío, somos gente tan ignorante que hacemos cosas tan terribles que más maldicen nuestra vida que bendecirla. Y entonces en todo este periodo de este tiempo vamos a explicar sobre, con lo que dijimos, de los demonios, de todo esto, pero también vamos a explicar los pactos satánicos y las cosas cuando uno hace brujerías y hechicerías, que uno cree que demonios no vienen a las personas. Claro que vienen, porque tienen una legalidad sobre cada persona, ¿ok? Entonces estamos viendo nuestro tema, conociendo al enemigo. Cuando yo conozco al enemigo, pero para conocer al enemigo tengo que conocer primeramente mi identidad. ¿Qué es lo que Dios me ha dado? ¿Qué armas yo tengo como una persona, un soldado del ejército? Él tiene que saber para qué funciona cada arma, cada pistola, cada calibre, o sea, cómo lo va a usar. Y por eso es que les entrenan a ellos, les entrenan mentalmente, les entrenan físicamente, porque no pueden estar en el campo de batalla si no han sido entrenados. Y muchas personas, aunque me están escuchando y viendo en este momento, están en el campo de batalla, están siendo agobiadas, están siendo golpeadas por el enemigo, pero al no entender cómo venir contra eso, sus vidas están siendo un desastre. ¿Por qué? Porque usted no está preparada. Porque usted no está preparado, y no solamente decir en el nombre de Jesús yo hago esto, no, es saber el significado del porqué de todo, ¿ok? Y ahora vamos a seguir viendo acá que todo buen guerrero tiene que ser bien entrenado, dijimos. Un soldado no va a la guerra sin ser preparado y sin sus armas. Cuando un soldado es adiestrado para la guerra, es mentalmente y físicamente preparado con buena actitud y obediencia. Primeramente vamos a ver un poquito una buena actitud. Una persona que tiene una actitud arrogante, que tiene una actitud de no dejarse enseñar por otros, ya tiene orgullo dentro de sí y ya tiene una actitud equivocada para poder ser un soldado del ejército de Dios. Porque es una persona que dice, a mí no me digan cómo tengo que hacer, porque yo sé hacerlo todo. Y déjame decirte una cosa, un soldado tiene una actitud enseñable, una actitud de que otros pueden enseñarle y decirle, mire hermano, hermana, usted está haciendo esto mal, usted debería hacer esto porque la palabra de Dios dice esto. Pero un soldado que se cree que las sabe todas, que nadie le puede decir cómo, cuándo, es una persona que tiene una actitud ya errónea. Ahora, obediencia. Un soldado del ejército de Dios, porque eso es lo que estamos hablando aquí, que no es obediente, que no ni siquiera obedece en orar, en ayunar, en buscar el rostro del Señor para que Él le dirija a toda verdad, es una persona que no es obediente. Y una persona que no es obediente también es una persona que ni siquiera se puede someter a la autoridad terrenal que está aquí, la autoridad, pastores, líderes, personas que le guían, y no solamente eso, sino toda autoridad, un policía, un bombero, o sea, tenemos diferentes autoridades. Una persona desobediente no puede ser un soldado del ejército de Dios. Ahora, constancia. ¿Cuántas personas empiezan una cosa y no la pueden terminar? Si usted es una mujer o un hombre que nunca tiene constancia, muy poco usted va a poder ser un guerrero de Dios, porque usted hoy está aquí y mañana está acá. Vive como un roller coaster, para arriba y para abajo continuamente, pero no tiene constancia en su vida, ni siquiera para ir a la congregación, ni siquiera para estar a tiempo. ¿Cuántas personas tú les puedes decir, a las 5 les espero para que hagan esto y esto y esto? Llegan a las 5:30, llegan a las 6 y creen. Y no solamente que llegan, hacen un montón de ruido para que todos le vean, para que vean que llegaron. Y no tienen ni siquiera respeto, no tienen constancia, no tienen obediencia y tienen una mala actitud. ¿Crees tú que puedes ser un soldado del Señor con esa actitud tan fea que tienes? No, jamás. Perseverancia, perseverar en las cosas. Muchos, a veces yo me río, pero verdaderamente muchos hacen que cuando las papas queman,
ya no vuelvo a la iglesia, a la congregación, no me voy al grupo pequeño, no me voy a esto, no voy a estar con esta persona. ¿Por qué? Porque en el momento que viene el caos, en el momento que vienen las cosas, porque van a suceder. Si esto estás trabajando en el ámbito espiritual, estás haciendo contra principados, potestades, contra el enemigo, van a suceder cosas, pero tú no puedes tirar la toalla simplemente porque eso sucedió o porque alguien te miró mal o porque alguien no te habló. Entonces no eres una buena soldada del ejército del Señor. Ahora, aprender a no tirar misiles a lo loco, sino reconocer a dónde está el blanco. Si tú reconoces cuál es tu blanco, la Biblia dice en el libro de Efesios 6 que tu lucha no es contra sangre, no es contra carne, sino contra principados, potestades, gobernantes en las tinieblas, en el mundo espiritual. Si tu lucha no va a ser con tu suegra, tampoco va a ser con tu mamá, ni con tu hermana, ni tu hermano, ni con las personas en tu congregación. Va a ser una lucha espiritual. Estamos peleando una batalla espiritual, no estamos peleando una batalla carnal. Tenemos que entender eso para poder entonces saber cómo pelear la guerra con inteligencia. Ahora bien, en los Salmos, en el capítulo 144, vamos a leer un poquito acá, Salmo 144, y vamos a ver uno de los guerreros que verdaderamente sabía que tenía que pelear la guerra con inteligencia. Muchas personas dicen que David, los salmos son poéticos, pero realmente los salmos son proféticos, porque David sabía cómo ser un guerrero profético para Dios. Esto está en Salmos, si usted puede buscar allá en su casa, 144, el Salmo 144, vamos a ver el versículo 15 y vamos a ver qué nos explica un poquitito. Eso está en su casa, usted puede leer todo el versículo. Ok, a ver, vamos a leer un poco acá. Dice, oración pidiendo socorro y prosperidad del rey David. Dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? Ese es un tremendo salmo, que es un salmo profético, porque él está diciendo, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres el que me vas a ayudar, ¿verdad? Él sabía a quién ir en medio de su desierto, en medio de lo que él estaba viviendo. Él sabía que si iba al Señor y declaraba la palabra de Dios y sabía que él era el que iba a estar con él, entonces él iba a obtener la liberación, ¿ok? Y esta es la oración de un hábil guerrero. Dios lo facultó a David en el arte de la ciencia y la tecnología de la oración estratégica y la guerra espiritual. David aprendió a guerrear mientras era procesado por Dios. En su soberanía, Dios lo ubica donde David tenía que estar. Entonces Dios nos va preparando para la batalla, Dios nos va preparando para la guerra espiritual y Él nos va ubicando donde nosotros debemos de estar en cada batalla y en cada guerra. Pero si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros somos personas caigüe, que nos da somos caigüe para leer la Biblia, caigüe para orar, entonces ¿qué va a pasar? Siempre vamos a estar con desánimo, con pereza y nunca vamos a saber la verdad y la verdad nunca nos va a poder hacer libres. Tú y yo necesitamos reconocer que la palabra de Dios es la palabra de verdad absoluta. La Biblia es una palabra de verdad absoluta. Todo el resto que está fuera de la Biblia no es una verdad absoluta. Entonces, si tú no reconoces la palabra de Dios, si no reconoces que Dios en la palabra nos enseña verdaderamente a pelear la batalla con inteligencia, siempre vamos a estar
cojos, como dije, mancos, mudos, tuertos, espiritualmente hablando, y no saber hacia dónde dirigirnos, ¿ok? Y vamos terminando con esto. Dice, David se enfrentó a Goliat, pero antes de llegar a Goliat, escucha bien, fue adiestrado en el campo de batalla, para cuando llegara a Goliat lo hiciera con sabiduría. Cuando David estaba creciendo, él no sabía que iba a ser rey, no sabía que iba a ser un montón de cosas, pero él ya estaba peleando en el campo de batalla, ya estaba peleando con osos, ya estaba peleando allí, y él ya era un pastor de ovejas. O sea que él sabía, lo que era confrontarse a los osos o a los leones que querían matar a sus ovejas. Él cuidaba de ellas, o sea que él ya estaba peleando la guerra espiritual sin saber que un día él se convertiría en el rey David, el que mataba a muchísimos ejércitos y el que liberaba las guerras en Jerusalén, ¿ok? En Israel. Ahora, el razonamiento nos dice muchas veces a muchas personas: eres insignificante. Quizás muchos vieron a David como insignificante. Es más, cuando el profeta Samuel iba a ungir al próximo rey de Israel, él miraba a todos los hermanos de David y buscaba el que fuera más alto, más buen mozo, de buen parecer. Y Dios les dijo, no, yo no miro lo que el hombre ve. Dios veía, quizás otros veían a David un pequeñito allí que estaba solamente cuidando las ovejas y no hacía gran cosa, y los hermanos eran grandotes, buenos mozos, que a esos iban a escoger como rey. Y Dios escoge al más insignificante como rey y lo manda a ungir y lo empieza a preparar para la batalla. Por eso él siempre decía: Señor, tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres quien vas a preparar mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, y con mi Dios, dice la palabra, yo saltaré los muros y ejércitos derribaré. Él entendía proféticamente que él no solamente se iba a pelear con ejército de carne y hueso, pero que él en el ámbito espiritual también estaba viviendo una batalla, ¿ok? Entonces dice acá, pero la palabra nos dice: los que son de la carne meditan según la carne, mas los que son del espíritu meditan según las cosas espirituales. Querido hermano, querida hermana que estás viendo esta programación en este día, que quizás estás escuchando, quizás estás pasando por momentos de guerra difíciles, hay problemas en tu hogar, hay problemas con tu familia, has tratado de hacerlo todo en tus fuerzas, pero nada te sale bien. Yo te digo una cosa: Dios quiere prepararte a ti para la guerra. Dios quiere prepararte a ti para que tengas victorias grandiosas, pero para obtener victorias grandiosas y tener el éxito en todo lo que tú emprendes, tú tienes primeramente que darle el primer lugar a Dios en tu vida. Y a Dios no se le da el primer lugar un pie adentro y un pie afuera, a medias. Dice la palabra de Dios que los tibios serán vomitados de la boca de Dios, mas tienes que ser o caliente o frío, y tú decides hoy qué quieres hacer con tu vida. ¿Tú quieres ganar esa batalla? Ve de rodillas delante del trono de Dios y vas a ver la gloria de Dios. Tienes que hacer a Dios el centro de tu vida, que Él te equipe. ¿Y cómo Él te va a equipar? Cuando tú aprendes a meterte en la palabra de Dios, cuando tú empiezas a confiar más en Dios que en los hombres. La palabra de Dios dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Nosotros confiaremos en la mano poderosa de nuestro Dios. Cuando tú aprendes eso, y cuando tú aprendes que Dios es el que quiere gobernar tu vida, no porque Él quiere hacerte un robot o hacer de ti lo que Él quiera, sino darte las riquezas en gloria de las cuales Él habla en su palabra, porque Él dice en su palabra: los planes que tengo para ti no son de maldición, son de bendición. Pero dice, hay que obedecer, y para obedecer tenemos que saber y reconocer qué dice la palabra de Dios, qué dice su ley, y tratar de vivir de acuerdo a esa palabra de Dios. ¿Difícil? Un poco. A veces no podemos, o sí. ¿Vas a caer algunas veces? Sí, pero te vas a volver a levantar en el nombre de Jesús, ¿ok? Entonces yo te invito en este día a que tú puedas hoy llegar a un momento en tu vida a decir: Señor, heme acá.
Yo quiero aprender porque yo quiero ser una guerrera o un guerrero de tu ejército. Y yo te invito a que sigas tomando viendo esta programación y aprendiendo para que los dos y todos nosotros juntos podamos aprender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te bendigo en este día. Espero que hayas aprendido algo nuevo. Y hasta aquí mi parte. Bye bye. I love you and I will see you next Sunday. Bye bye. Ondas de amor para ti. Conduce Janet. Que estás obrando, Señor, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Sí, en mi vida estás obrando perfecta voluntad. Oh, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Oh, en mi vida estás obrando Ondas de amor para ti. Conduce Janet Moreno.